Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Era Fútbol Femenino. Venimos a hablar de lo acontecido en las últimas horas con respecto a la selección campeona de los Juegos Olímpicos. Hablamos de Canadá y de un elemento sorpresa que tenemos en esta ecuación, que son los drones. Así que aquí vamos a exponer qué ha sucedido en orden cronológico para que os enteréis. Y también esto es un tema que se va a ir desarrollando en las últimas horas, así que atentos a nuestra cuenta de Twitter, Era Fútbol Fem, porque hace poco ha salido un comunicado por parte del Comité Olímpico de Canadá, así que esto va a seguir desarrollándose, va a tener más capítulos. Sí, Bueno, primero por poner un eh, poquito en contexto, mañana venga, jueves debuta Canadá contra Nueva Zelanda. sí, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Canadá, bueno, supuestamente no, porque ya está dos personas detenidas por ello, ha espiado a Nueva Zelanda en dos entrenamientos de 2 días diferentes, que no solo un día, sino dos. Y sí, esas personas han sido detenidas y evidentemente, pues después de lo sucedido, Nueva Zelanda se ha quejado, ha elevado esta queja al Comité de Ética del Comité Olímpico Internacional y bueno, pues ahora está investigándolo el Comité Olímpico Internacional, también por supuesto lo está investigando Canadá por su parte y bueno, pues básicamente lo que ha ocurrido es que estas dos personas han sido despedidas por parte de Canadá, se han mandado a casita. Y luego además la seleccionadora Beth Prisman, esto es un resumen un poquito corto, ahora lo hacemos un poquito más pormenorizado, pero bueno, para hacer un resumen corto de lo que ha pasado, la seleccionadora Beth Prisman mañana no está sentada en el banquillo, pues es ser un poco la responsable sobre el papel de lo ocurrido y como castigo sí, impuesto por ella misma. Nadie tampoco le ha impuesto que se quede fuera del banquillo, sí, pero ella misma ha decidido voluntariamente eso. claro, claro, sí. A ver, es que realmente es Nueva Zelanda quien destapa lo sucedido, porque ya se sabía de unos días de antes, como has dicho tú, un miembro del cuerpo denunciado por espiar con drones. Hay que recordar que en Francia hay una ley con los drones que está terminantemente prohibido volar drones en el espacio aéreo francés. Entonces, y más ahora con los Juegos Olímpicos está muy prohibido. Bueno, como decías tú, en el momento en que salta todo por los aires, Canadá pide disculpas, ¿vale? Anuncia que está investigando lo sucedido y que además es una persona, la persona responsable de volar el dron no era una persona acreditada. Esto Curiosamente. también es lo que dice el Comité Olímpico Canadiense, que ofrece las disculpas a la FIFA, a Nueva Zelanda, por supuesto. ¿Y quiénes son? Pues hablamos de Joseph Lombardi, ¿vale? El analista de vídeo, y Jasmine Mander, que es la segunda entrenadora asistente de Beth Prisman, que ambos llevan varios años con la selección canadiense. Claro, hablamos de Lombardi, que realmente responde a Jasmine Mander, para que veamos un poquito el escalón de poder. Como has dicho tú, dos veces llegaron a espiar, no solo una, dos veces, ¿vale? El 19 de julio y el 22 de julio. Y la gente se puede preguntar, oye, ¿y cómo se han enterado de esto? Pues justamente ha salido un comunicado de prensa de los Juegos Olímpicos diciendo lo siguiente, ¿vale? Que el supervisor de los campos de entrenamiento en Saint-Étienne, donde están entrenando en Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Colombia, avisó a la policía de que había un dron sobrevolando el estadio, ¿vale? También le había avisado el entrenador de Nueva Zelanda. O sea, dos personas le avisan al supervisor. Claro, en el momento que el entrenador de Nueva Zelanda ve que hay un dron, suspende el entrenamiento. Y siendo interrogado, Lombardi, entre muchas otras cosas, admite el delito, que ha sido él quien ha pilotado el dron, y que los vídeos grabados le han permitido aprender las tácticas del equipo rival. Esto es algo que ha dicho él, que está en acto, en el acta. Vale. ¿Qué pasa con la segunda persona en cuestión? Que hablamos de Jasmine Mander, que curiosamente su Para hermano enredar es aún el más la fisio, historia, es el fisioterapeuta de Nueva Zelanda, que han negado tener algo que ver con esto y ha sido exonerada. Entonces, ahora vamos al aspecto legal. ¿Vale? El fiscal francés, ¿vale? Ha sido arrestado, admitió su culpabilidad. Lombardi ha aceptado una sentencia suspendida de 8 meses de prisión. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto, una sentencia suspendida? No va a ir esos 8 meses a prisión, ¿vale? Porque el juez lo ha suspendido.
a cambio de que cumplan ciertas condiciones. De momento no se sabe en qué condiciones son, pero ambas personas, como has dicho tú antes, Mario, ya no se encuentran entre el staff de Canadá y están en sus casas. De momento no se dice que hayan sido despedidos, sino que les han Sí, apartado del puesto. me refería a despedidos de la expedición olímpica, pero sí, sí, no es despedidos laboralmente, Claro, sino que no siguen con la exactamente, expedición en los Juegos Olímpicos. exactamente. Pero bueno, es que realmente es una situación rocambolesca. Ya no Sí, es... Es que una vez puedes decir, bueno, ha sido sin querer, ha sido tal, pero dos veces, bueno, ya hay una intención. Y era lo que falta es que el Comité Olímpico Internacional actúe, porque es que esto realmente no lo ha hecho el Comité Olímpico Internacional, sino que ha sido más bien la justicia, la normativa francesa. Y el comité, hombre, debería hacer algo porque al final dejar esto en manos de Canadá me parece realmente una situación que es como si pones al lobo a cuidar de las gallinas. Porque hablamos de que Canadá es quien comete la infracción y Canadá es quien investiga lo sucedido. Es realmente surrealista que esto suceda y debería ser el Comité Olímpico Internacional, un organismo externo quien investigue lo que ha pasado, porque evidentemente Canadá va a hacer una investigación, pues evidentísimamente sesgada porque no le interesa que haya ningún tipo de represalia para su país, como es normal. Entonces, es algo que yo sí, creo bueno, que me parece absolutamente sí, ilógico y veremos cómo lo solucionan. En cualquier caso, sí, que vamos a ver bueno, cómo se acaba cómo desenvolviendo todo. prosigue, ¿no? Sí, la FIFA ha entrado en la cuestión y ha dicho que la comisión disciplinaria de dicho organismo ha iniciado un procedimiento contra la Federación Canadiense de Fútbol, Beth Priestman, la seleccionadora, Joseph Lombardi y Jasmine Mander por posible incumplimiento de los artículos 13 del Código Disciplinario de la FIFA y 6.1 del Reglamento de los Torneos Olímpicos de Fútbol. Estos artículos a qué se refieren. Bueno, el de la FIFA simplemente es, según se lee, infracciones de las reglas del juego, conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio. Obviamente espiar a tu rival encima con algo que no es legal en Francia, como volar un dron, pues no es juego limpio, no entra dentro de los principios del juego. Y en las reglas del torneo olímpico que, claro, las federaciones miembros participantes tienen una responsabilidad. Se comprometen a acatar y garantizar que todo jugador, entrenador, gerente, etcétera, etcétera, ¿vale? Ataque el presente reglamento, las reglas, el código disciplinario de la FIFA, en concreto, ese mismo, antidopaje, código de ética, etcétera. Así que, bueno, Canadá, desde luego que, según la FIFA, parece que ha incumplido estos dos artículos. Obviamente la Federación Canadiense no se ha quedado callada, ha sacado hace poco, hace unos minutos, un comunicado anunciando una investigación independiente y Claro. externa, que va a ir informando, bueno, va a ir Que es informando como no de hacer todo ello. absolutamente nada. Realmente si esto lo deja el comité en manos de Canadá, es reírse de todo el mundo. Porque realmente me parece absolutamente Pero, irrisorio. Una de investigación por momento, parte de la parte que ha cometido la infracción, es que eso, ellos van a llevar a cabo una investigación independiente de todo lo que vaya, claro, independiente de la investigación de la FIFA o del COE. O sea, eso ya lo van a llevar por su cuenta, porque por claro, ha supuesto, quedado manchada la imagen, sobre todo de su selección campeona, espiando a un rival dos veces, porque te han pillado, que si no lo harían más eso veces. es. Entonces, Pero es que claro, la cosa no es que lo hayan hecho mal solo, sino es que lo han hecho mal llevando, aunque ellos digan que no, siendo parte del equipo de Canadá. Entonces, no es solo a nivel individual de estas dos personas que pueden estar despedidas, todo lo que tú quieras. Es que al final, en el momento que están ahí, no están ahí por ser aficionados cualquiera o ser espectadores, están por llevar una acreditación o ser parte del mismo del equipo de Canadá. Y lo que hacen ellos afecta a todo el equipo de Canadá. Entonces, esto no debe quedar en manos solo de Canadá, sino en manos del sí, Comité Olímpico, de la FIFA y de quien sea, porque me parece una absoluta tropelía si esto se queda en manos de Canadá. Es que, ¿qué no justicia creo es que, esa? no debería quedar en manos de Canadá. A ver, Evidentemente lo tienen que investigar porque han sido según, cosas que han salido mal, pero que son cosas que han ido mucho más allá de lo que va de hacer algo sí, mal a nivel de federación, sino a nivel de equipo en un torneo en el que representas a ese equipo. Entonces tiene que haber sí, que eres, represalias.
para ese equipo. Claro, hombre, debería haber represalias para las personas que han actuado, porque al final los futbolistas no tienen la culpa de ello. O sea, Pero es que yo no estoy a favor de echar a la selección del torneo como he leído por ahí. Al final las jugadoras no si tienen la lo culpa ponen de las ello. Ellos, reglas, debe ser así. en fin, de momento las reglas no hice nada. Vamos a ver las sanciones que se llevan a cabo. De momento no hay ninguna. Como decías tú, lo de Bess Priestman, que no va a estar en el partido inaugural, es por decisión suya propia, porque considera que como decía ella misma en el comunicado, que es responsable en última instancia de la conducta de nuestro programa. Además, para Masinri, el personal de Canadá va a tener que someterse a una formación ética obligatoria, esto impuesta por su comité olímpico. También. Entonces, hablamos de una selección que se presenta en el primer partido, campeona, con el oro, en Tokio 2020, sin su entrenadora, sin su asistente y sin el analista de vídeo. ¿Quién va a sustituir a Beth Priestman? La El otra dron. asistente, Andy Spence, que estuvo también en el Mundial 2023, entonces conoce a las jugadoras. Es un poco surrealista, pero es que no es la primera vez que pasa. Según France 24, ¿vale? El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha informado de que se están deteniendo 6 drones al día durante los días previos a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí, Y que aunque lo incluso, achacan a turistas. no, dice que a veces son operados por turistas, quizás turistas que quieren tomar fotografías. Y recuerda que esto está prohibido, no solo porque sean Juegos Olímpicos, que está prohibido en Francia. Vale, según un miembro del equipo de Attal, el primer ministro francés, el jefe de comunicaciones de la delegación brasileña también ha sido detenido por operar un dron. Es que hablamos de una selección que nosotros no concebimos porque primero espiar es malo, pero si parten de la premisa de hacerlo porque se ven, no sé por qué pensarían hacerlo, Nueva Zelanda, si solo te ha ganado una vez en No, 1987 no, y has ganado tú los es 10 una absoluta partidos y has tenido 4 estupidez empates. estudiar Nueva Zelanda, pero es que una vez que llevas esto, lo siento mucho, pero es injusto para ellas. Pero es que si las reglas pone algo relacionado con esto, en el sentido de que es, evidentemente no pondrá algo de drones porque la legislación olímpica tiene más años que tú y que yo, pero pondrá cosas seguramente de, bueno, de métodos anticompetitivos y cosas así. Y evidentemente es que esto, aunque no sea justo para ellas, es que si incumples una regla, debe ser castigado y la única forma de que de Pero, verdad se aplique sí, un castigo es que se vayan del torneo. a ver, aquí ya te he contradicido un poco. Hay que ver, las reglas de momento no dicen nada en cuanto a espiar. Porque claro, a Claro, ver, es que es un es poco es que raro es una concebirlo. tecnología moderna, eso no está legislado. Sí, claro, claro. A ver, el Código Disciplinario de 2023, ha habido una actualización en 2023 y el reglamento del torneo olímpico es de esta edición, es decir, son actuales. Pero claro, nadie concibe que vayas a espiar al rival con un dron. O sea, es que no me entra en la cabeza. A ver, por eso digo que no hay nada estipulado de decir tienen que hacer esto, esto y esto, va a pasar esto y esto y esto. En principio, a mí lo primero que se me ocurre es darle los 3 puntos a Nueva Zelanda, porque no parten en las mismas condiciones. Nueva Zelanda puede haber estudiado los últimos partidos de Canadá, como Canadá es Nueva Zelanda, pero ya Canadá es el analista en vídeo no acreditado. Bueno, Espía, como él ha admitido, porque tiene los no, vídeos y lo han no visto. acreditado, insisto, es que ahí no llegas por ser amigo de las jugadoras. Ahí llegas con acreditación. Entonces, que no os tomen por tontos No, al pues, resto. tú puedes ir a Francia, a París, donde se esté quedando Etienne, no estar en el hotel, no estar acreditado y volar el dron desde tal punto. ¿Sabes? Eso, Sí. a ver, quien se lo crea, pues que Claro, lo haga, aquí, pero no. sí. A ver, Nueva Zelanda. Yo no tampoco lo entendería si fuera Francia o Colombia, pero que había gente que lo podría comprender un poquito. Igualmente, espiar no entra dentro de los principios del juego. Todos tienen que partir a las mismas condiciones. Desde luego que Nueva Zelanda se está viendo perjudicada porque, como ha dicho Lombardi, ya conoce las tácticas. Ahora, aquí mi cuestión es, ¿lo sabía Beth Priestman? Le han preguntado sobre ello y realmente no ha dado una respuesta concisa. Es decir, no, simplemente quiere disculparse, que ella es responsable al final, como decías tú, porque es la que dirige el programa y que la preparación, bueno, ha llevado meses y meses, lo siente mucho
por las jugadoras y que se mostró voluntaria de no dirigir el primer partido. Así lo ha aceptado el Comité Olímpico Canadiense. Ahora, le volvieron a preguntar por ello, ¿vale? Y dice que bajo ningún concepto, de ninguna manera, ella dirigió a las dos personas a espiar a Nueva Zelanda. By no means did I direct the individuals. Y que claro, bueno, ella está siendo una de las investigadas por el comité Hombre, claro, de la FIFA. es que al final es la máxima responsable de ese equipo técnico y, a ver, me cuesta mucho pensar que eso se hiciera a espaldas de ella. No quiero señalarla Claro, aquí, pero me cuesta sí, mucho no, pensar que ella no no. supiera nada de Sí. todo esto. Claro, es que hablamos de una persona no acreditada, ¿vale? Eso es lo que dicen ellos, pero es que, insisto, que es que no me lo creo. Que ahí no Es, llegas de cualquier manera. no, claro, sí, sí, pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. No acreditado, ¿vale? Si esa persona es la que te proporciona la información, ¿vale? De los rivales, ¿qué información te están mandando? ¿Cómo sabes de dónde lo están sacando? ¿Sabes? Es que es raro, pero al final yo no quiero hablar antes de tiempo porque después pues, nos podemos equivocar en lo que queremos Yo aquí lo decir único o que digo no. es que no me creo lo que dice Canadá. Lo de que no estén acreditados no me lo creo porque, insisto, es que allí no llega de un... Yo puedo ir allí y sin acreditación de periodista ya te digo yo que no me dejan entrar. A ver, cuando presenta Canadá el cuerpo técnico, él está dentro de esa lista. Está Beth Priestman, Andy Spence, Jasmine Mander y al Claro, final Joel Lombardi. claro. Entonces, claro, y si tú preparas el partido con la información que te pasa tu analista, porque es el único aquí de momento que veo, hay otro, pero preparador de porteras y de jugadas a balón parado. Si es el único analista que tienes y te está mandando la información de un rival de Nueva Zelanda, claro, depende de cómo te la mande. Porque si es en vídeo, dices, uff, oye, esto es un poquito desde arriba, ¿no? Esto no parece que sea un partido. Que digo que hay una diferencia, ¿vale? Él siendo analista, ¿vale? Que le manda la información a Bess Priestman, en presentarle un informe de vídeo con las imágenes obtenidas de los entrenamientos y otra es mandarle la información escrita con representaciones, como hacemos con los 11, con esas pequeñas fichas, hacer un vídeo con las tácticas de la selección. Entonces, si a Beth Priestman se le manda esto segundo el comento, pues ella no tiene por qué saber que ha ido a espiar a la selección, ¿sabes? Por eso me parece también importante ese detalle, pero bueno, esto es lo que se sabe hasta ahora, no podemos tampoco adelantarnos porque va a haber noticias, pero mañana juega Canadá. En De principio. momento, en principio, de momento, parece que el partido va a seguir adelante. Sí, Veremos a ver, porque esta noticia salta a la 1 de la mañana. Entonces, a ver, yo ¿qué al puede saber? final, insisto, esto es por parte de Beth Prisman, pero yo voy a cosas mucho más básicas. En el momento en el que estas personas eh, pueden estar en un entrenamiento de Canadá y pueden acercarse a un entrenamiento de Nueva Zelanda, es porque están acreditados. Entonces, evidentemente, la excusa de que no están acreditados, pues es imposible de creer. La, la única persona no acreditada, según la federación, como dices tú, es José Lombardi. Sí, Que sí, que quitamos ese detalle. Aquí llegamos a la raíz del asunto y es que no es juego limpio el espiar a tu rival con un dron. Encima, por varias supuesto. veces, no una, sino dos veces porque te pillan. Entonces, hemos visto que ha recibido una pena judicial suspendida, vale, ya lo hemos comentado. No van a estar ambos, ni Joseph Lombardi ni Jasmine Mander, en el cuerpo técnico de la selección canadiense en los Juegos Olímpicos. Beth Priestman no va a estar en el banquillo en el primer partido, de momento, y seguiremos viendo si se van a depurar responsabilidades o qué sucede, porque está la FIFA investigándolo también por su cuenta. Veremos a ver qué Yo pasa. creo que esto no puede quedar impune, no solo por este partido, sino porque ¿quién te Es que dice el que no deporte lo al han... final queda ¿Quién te manchado. dice que no te lo han preparado para otros partidos? Que no tenían idea de hacerlo para otros partidos. Entonces dices para este Mm, partido, sí, pero si lo van a hacer también con Francia o con Colombia, o lo iban a hacer antes de todo esto, es que sí, a mí este partido me parece lo de menos. A mí me parece que esto que estamos hablando va contra el espíritu del deporte y contra el espíritu olímpico. Y Canadá sí, puede depurar responsabilidades todas las que quiera. Puede salir a su casa, puede hacerse un cursito de ética, puede hacer lo que quiera. Pero es que esto no puede quedar impune.
Es que esto va Sí, contra el espíritu del deporte y el espíritu olímpico. Y lo siento mucho, sí. las jugadoras pagarían justa por pecadores. Pero es Que que no las hay otra jugadoras forma de que sea, son- de que esto no quede impune. no creo que deba quedar impune. Pero, claro, al final con lo que dices, tú tienes un poco de razón. Es un tema delicado a ver qué decisión toman. Pero David Shoemaker, el CEO y el secretario general del Comité Olímpico Canadiense, ha dicho que no se le han impuesto más sanciones a Beth Priestman, ¿vale? Además de las que se impone ella, porque ha negado tener conocimiento del uso de drones. Entonces, esto lo ha dicho el CEO y el secretario general. Entonces, Es que seguiremos informando más adelante a ver de vuelvo a qué lo sucede con mismo. esto. Es que esto no tiene que hacer nada Canadá. Canadá ya ha hecho lo que tenía que hacer. Esto tiene que llegar a instancias independientes de verdad y la FIFA, el comité, quien sea, que de verdad hable de esto, porque lo que diga el presidente, el CEO de la Federación de Canadá, el Comité Olímpico y todo lo que quieras, a mí sinceramente aporta muy Claro. poco a la historia. Porque realmente esto una vez que lo haces, como Canadá ya no tiene sentido, ya ha traspasado esas líneas, ahora está dentro del ámbito de los Juegos Olímpicos, del fútbol internacional y realmente que Canadá limpie sus responsabilidades a nivel interno me parece perfecto, pero es que esto no tiene Pero que hacerlo Canadá. tiene que llevarse un castigo por parte del Comité Olímpico, ¿no? Del COI, que es a lo que quiere llegar, lo que ha sido repitiendo. Claro, es que Estoy de esto es acuerdo, muy grave pero al como para final, que quede solo en cusito de ética y a seguir. Es un no, sí, poco... que estoy. El curso de ética lo impone el Comité Olímpico Canadiense. Sí, sí, no es una sanción que vaya a haber. Estoy de acuerdo contigo, no debe quedar impune, pero sigo pensando que quizás dejar fuera a Canadá de este torneo olímpico es castigo hacia la jugadora. La jugadora no tiene culpa de nada, lo ha dicho Adriana León. No teníamos ni idea de esto, pues obviamente mancha todo el trabajo que estamos haciendo. Y es que no es la primera vez que las jugadoras se ven perjudicadas por su propia federación o por cosas ajenas a ellas. Entonces, veremos adelante qué pasará. Veremos si mañana hablamos de Canadá-Nueva Zelanda o no de ese partido. Pero bueno, Sería injusto, pero veremos a ver. insisto, es que si no pagan ellas, no hay otro castigo. Ya, ya lo sé, si al final la va a acabar perjudicando. Pero bueno, cerramos este directo aquí. Muchísimas gracias a todos. Repetimos, mañana a las 11:15 de la noche estaremos de vuelta en la plataforma morada para comentar el partido de España, otros dos del grupo de España Ujú. y a lo mejor algunos más. Iremos viendo, pero bueno, hablaremos. Ahora estamos en modo Juegos Olímpicos. A lo mejor sacamos un ratito para comentar temas de actualidad de la Liga IFE, pero esperaremos, porque somos conscientes de lo del Levante Badalona. Pero estamos esperando a saber algo más del comprador, que parece que están ultimando los detalles y que esperan tenerlo antes de que comience la temporada, que sería lo obvio. Así que nada, como ha dicho Lucía, os dejamos por aquí. Agradecer un día más vuestro apoyo como siempre y recordaros que nos sigáis por favor por aquí en Twitch, también suscribiros al canal y también por supuesto en YouTube, activar la campanita, darle like a los diferentes vídeos porque tenemos hoy selección sub-19 en la final del europeo, previa España-Japón de Juegos Olímpicos y también por supuesto este lío de Canadá que Última, veremos en qué acaba, ¿sí? última hora. Bueno, el secretario general del Comité Olímpico de Canadá, David Shoemaker, como antes, dice que Nueva Zelanda, ¿vale?, ha presentado una queja ante la FIFA y ha pedido que Canadá no reciba ningún punto si gana el partido y que no tiene conocimiento de que se pida que Canadá sea descalificada de los Juegos Olímpicos, más allá de lo que he comentado antes. Ha hablado Canadá, ahora toca que hable el resto, que es el quien debe hablar de verdad. Pero bueno, aquí lo dejamos, así que nada más. Mañana, 11:15, toda la jornada, es España-Japón evidentemente, pero también el resto de partidos, lo comentaremos, lo que se pueda ver por supuesto. Así que nada, adiós, hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego.